Buenos días doctor, buenos días compañeros. A nosotros nos tocó el tema de hepatitis. Integrantes: Arroyo Gabriel, Caiza Oscar, Montero Jonathan, Villasís Carlos. Hepatitis. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta el hígado. Sus causas pueden ser infecciosas, viral, bacteriana, etc. Inmunitaria, por autoanticuerpos, hepatitis autoinmune o tóxica, por ejemplo por el alcohol, venenos u otros fármacos. También es considerada, dependiendo de su etiología, por una enfermedad de transmisión sexual. Hay virus específicos para cada hepatitis, virus hepatotropos, es decir, aquellos que solo provocan hepatitis. Existen muchos virus A, virus B, C, T, E, F, G. Los más importantes son los virus A, B y C, y en menor medida el D y el E, siendo los últimos. F y G los últimos descritos y los menos estudiados. La hepatitis ante la CIE-10 la encontramos como B15 hepatitis aguda tipo A, B16 hepatitis aguda tipo B, B17 otras hepatitis virales agudas, B18 hepatitis viral crónica, B19 hepatitis viral sin otra especificación. En cuanto a la clasificación de la hepatitis, tenemos principalmente la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dejando en un plano secundario a la hepatitis D, E, F, G, la hepatitis autoinmune y la hepatitis de origen tóxico. Hepatitis A, también denominada hepatitis infecciosa. Se trata de un tipo generalmente leve de hepatitis, especialmente cuando ocurre en niños. De hecho, en numerosas ocasiones no se perciben síntomas importantes, por lo que la enfermedad no llega a ser diagnosticada. Cuando presenta síntomas, estos consisten en cansancio, ictericia que se traduce a la piel de color amarillento, inapetencia, náusea y vómito, y orina de color oscuro. Los síntomas suelen ser más graves en adultos que en los niños. Hepatitis B. La transmisión suele producirse al compartir jeringuillas contaminadas con la sangre de una persona infectada durante el consumo de algún tipo de drogas, por el contacto con el material infectado con agujas de acupuntura, tatuajes, piercings, etc. Al compartir utensilios de higiene personal como maquinillas de afeitar o cepillos de dientes, al mantener relaciones sexuales con una persona infectada por el virus, al recibir una transfusión de sangre contaminada. Esta es una vía poco frecuente en la actualidad, ya que los controles y las medidas para evitar este tipo de accidentes se han incrementado mucho en los últimos años. Hepatitis C. Al igual que la hepatitis B, la forma C de esta enfermedad tiene un curso agudo y un curso crónico, siendo este último el que suele desarrollarse con mayor frecuencia, el 85% de los casos. En la mayoría de los casos, los pacientes permanecen asintomáticos, aunque la enfermedad puede progresar lentamente, por lo que existen riesgos de aparición de cirrosis y cáncer hepático. Hepatitis D es la forma de hepatitis vírica más grave. El virus de la hepatitis D, VHD, también llamada hepatitis delta, se transmite por las mismas vías que el virus de la hepatitis B. Es un virus muy especial, pues necesita la existencia de una infección por el virus de la hepatitis B para poder sobrevivir en el ser humano. Hepatitis autoinmune. Se da sobre todo en mujeres y se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia en el hígado de anticuerpos del paciente que no reconocen como propias a las células hepáticas, y al confundirlas con elementos extraños y perjudiciales para el organismo, actúan destruyéndolas. Hepatitis de origen tóxico. El daño podría producirse por la alteración de una de las enzimas presentes normalmente en el hígado, denominada citocromo P450. Dicha alteración puede dar lugar a un aumento de productos tóxicos o impedir que se formen los elementos necesarios para la degradación de los mismos. El hígado es un órgano que pertenece al sistema gastrointestinal. Actúa como una glándula mixta, ya que por una parte los hepatocitos que elaboran la bilis
vierten este contenido a través de los conductos biliares en la luz intestinal. De esta manera la elimina al exterior y actúa como una glándula de secreción externa. Cuando el hígado envía la sangre, fibrinógeno, albúminas, globulinas y otras sustancias, estará actuando como una glándula de secreción interna. Los límites del hígado están dados por su ubicación. Esta glándula se encuentra ubicada en el hemiabdomen superior derecho, específicamente en el hipocondrio derecho, por debajo del diafragma y por encima del estómago. El hígado es la glándula más voluminosa del organismo humano. Presenta una forma semiboidea con dos extremidades en donde la más gruesa se dirige hacia afuera. Por su cara superior presenta una forma convexa y más bien plana por su cara inferior. Es de color rojo vino debido a su gran cantidad de sangre que contiene. Además, esta glándula está cubierta por una delgada membrana algo brillante que se denomina cápsula de Gleason. Esta membrana está constituida por tejido conectivo de tipo fibroso. En cuanto a la anatomía del hígado, puede ser considerado desde un punto de vista morfológico o funcional. Desde el punto de vista morfológico del hígado, la anatomía morfológica considera la división clásica del hígado en un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, los mismos que se encuentran separados por el ligamento falciforme. La morfología de la anatomía divide al hígado en dos caras: la cara antero-superior, la cara póstero-inferior, un borde anterior y un borde posterior, dos extremidades, una derecha y una izquierda. En su cara posterior inferior el hígado va a presentar al lóbulo cuadrado por delante y el lóbulo de Spiegel por detrás, o también denominado lóbulo caudal. Morfológicamente existe una separación entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Esta separación limita estos dos lóbulos mediante la cisura biliar, también llamada surco transverso. La estructura del hígado mantiene su posición en el hipocondrio derecho gracias a medios de fijación por medio de los ligamentos de fijación. Estos medios de fijación corresponden al ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho, el ligamento triangular izquierdo, la vena cava inferior y el epíplomo menor, o también llamado gastrohepático. El sistema de irrigación del hígado mantiene dos tipos de irrigación, una funcional y una nutricional, los cuales están dados a través del sistema portal hepático. En el sistema de irrigación funcional, la vena porta proporciona un 70 a un 80% del aporte de oxígeno. En cuanto a la irrigación nutricia, la arteria hepática va a proporcionar el 20 al 30% de aporte de oxígeno. Como glándula de secreción externa, por la formación de bilis, este producto secretado por el hígado es recolectado por finos canalículos bilíferos que van confluyendo en los canales bilíferos y otros de mayor calibre, hasta que cada porción hepática forma su ducto biliar, tanto derecho como izquierdo. Ambos se funden en un ducto hepático común que se une al ducto cístico. Este procede de la vesícula biliar para posteriormente formar el ducto colérico, que se encarga de llevar la bilis hasta la segunda porción del duodeno, específicamente en la paróncula mayor, o también denominada ampolla de Buffer. Fisiología. Anatomía funcional. Histológicamente, el hígado está constituido por dos unidades celulares, como son el hepatocito y las células de Kupffer, las cuales se disponen de una forma particular, junto con el sistema arterial y venoso, constituyendo el acino hepático, que representa la unidad estructural y funcional de la fisiología hepática. Los hepatocitos realizan todas las funciones clásicas del hígado: síntesis, metabolización, etc., mientras que las células de Kupffer tienen una función inmunológica. Flujo sanguíneo hepático. El flujo sanguíneo hepático es aproximadamente de 1500 mililitros por minuto. La vena porta aporta el 75% del flujo con un contenido en O2 del 50 a 55%, ya que es una sangre venosa desaturada en oxígeno. La arteria hepática contribuye en un 25 a 30%, pero al ser sangre arterial tiene un contenido en oxígeno elevado, aportando el 50% del oxígeno del flujo sanguíneo hepático. Función metabólica del hígado. 1. Proteínas. El hígado es el principal lugar de metabolismo de los aminoácidos.
2. Carbohidratos. La concentración de glucosa en la sangre determinará si el hígado es productor o utilizador de la misma, siendo el responsable de la formación, almacenamiento, glucógeno y liberación de la glucosa. 3. Lípidos. Los lípidos llegan al hígado a través de la linfa y sangre. Para oxidar los ácidos grasos, estos se convierten en acetilcoenzima A, que luego se oxida a través del ciclo del ácido cítrico para producir ATP. 4. Bilirrubina. Con la degradación de la unidad hemo de los hematíes se generan 300 miligramos diarios de bilirrubina, que unida a la albumina llega al hepatocito, donde se conjuga con el ácido glucurónico, glucurono-conjugación, y se elimina por la bilis al tracto digestivo. Biotransformación de fármacos. El hígado es el lugar donde tienen lugar la mayor parte de los procesos de biotransformación que afectan a fármacos, hormonas, toxinas y también a los productos endógenos. El proceso fundamental de biotransformación consiste en la inactivación mediante la conversión de productos liposolubles en hidrosolubles y también en favorecer su eliminación en un medio líquido, orina o bilis. Formación de la bilis. La bilis elimina muchas sustancias endógenas y exógenas del hígado, a la vez que cumple una importante función como líquido digestivo. La bilis se forma en el hepatocito y después se modifica en su trayectoria por la vesícula biliar mediante reabsorción y secreción de electrolitos y agua. Por ello, las sales biliares, colesterol y fosfolípidos se concentran bastante en la vesícula biliar. Función hematológica. El hígado tiene actividad eritropoyética entre la 9ª y 24 semanas de gestación, hasta 2 meses después del nacimiento. Los pacientes con porfirias hepáticas agudas tienen un defecto de la síntesis del hemo hepático y se puede exacerbar su enfermedad por barbitúricos, benzodiazepinas, ketamina, alotano, etc. Fisiopatología. La infección se adquiere por contaminación oral fecal para las hepatitis A y E, por vía parenteral para las hepatitis B, C, D. Además, la hepatitis B puede adquirirse por transmisión sexual o vertical, de madre a hijo. Una vez los virus ingresan al organismo, se fijan al hepatocito por receptores específicos. La hepatitis A y la D produce solamente un efecto citopático directo leve, siendo la respuesta inmune mediante por células T la responsable del mayor daño. Virus de la hepatitis A. Es un virus RNA. La viremia es de corta duración, 2 a 4 semanas. La infección aguda es clínicamente silente en aproximadamente 90% de los individuos infectados y la ictericia se presenta en 10% de los casos. El riesgo de falla hepática fulminante es muy bajo, probablemente menos del 1 de 1000, y no hay riesgo de cronicidad. Virus de hepatitis B. Es un virus de DNA. La viremia puede ser transitoria, 4 a 8 semanas, o crónica. La infección aguda es clínicamente silenciosa en el 90% de los casos y se presenta ictericia en el 10% de los pacientes. El riesgo de falla hepática fulminante es de 1 de 100, mucho mayor que para la hepatitis A. El 10% de los individuos expuestos desarrollan infección crónica, con un bajo riesgo de tener lesiones hepáticas que evolucionen hacia la cirrosis. Algunas cursan con hepatitis crónica. Los pacientes con hepatitis crónica tienen una alta probabilidad de desarrollar cirrosis hepática en periodos variables que incluso pueden ser de 10 a 30 años. Los pacientes que desarrollan cirrosis además tienen un riesgo aumentado para la hepatocarcinoma, el cual es mayor para los hombres aproximadamente de 20 a 25%
que para las mujeres de 5 a 10%. Virus de la hepatitis C. Es un virus RNA. La viremia puede ser transitoria o crónica. La infección aguda es clínicamente silente. En aproximadamente 95% de los casos, la ictericia se presenta en 5% de los casos. El riesgo de falla hepática fulminante es mínimo. De los pacientes infectados, 60 a 70% se vuelven crónicos. La hepatitis, que usualmente cursa con elevación fluctuante de las transaminasas, lo cual debe ser un factor muy importante a tener en cuenta. Algunos pacientes pueden normalizar las transaminasas por algunas semanas o meses. Con menor frecuencia las transaminasas se encuentran persistentemente elevadas. En la mayoría de las veces en los pacientes con hepatitis crónica la actividad es leve y no conduce a cirrosis. Virus de la hepatitis D. Es un virus RNA defectuoso que necesita la presencia de HBV para su replicación. Casi siempre se desarrolla en pacientes que previamente tienen infección crónica por HBV, denominándose superinfección delta, la cual tiene dos características. La replicación del HBV es baja por el efecto inhibitorio del HDV, lo que no impide que la actividad de la hepatitis crónica sea alta por el efecto citotóxico directo del HDV, por lo que el riesgo de desarrollar formas crónicas es de 85 a 95%. Virus de la hepatitis E. Es un virus RNA que se encuentra epidémicamente en algunas regiones de Asia y África. Para esta hepatitis no se conoce aún la proporción de casos asintomáticos. El riesgo de falla hepática fulminante es bajo, excepto en mujeres embarazadas, en las cuales puede llegar a ser incluso del 20%. No hay riesgo de hepatitis crónica. Hepatitis G. Es el virus más nuevo, se conoce poco. Se cree que se transmite a través de la sangre, sobre todo en personas que usan drogas endovenosas, y se supone que con otras enfermedades y tratamientos relacionados con la coagulación. El virus de hepatitis G es un virus RNA de la familia Flavivirus, con una homología aminoácida de 29%, con el virus de hepatitis C. El virus G se transmite por vía parenteral en forma similar a los virus de hepatitis B y C. Se diagnostica mediante la detección del RNA viral en suero. Hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es un tipo de hepatitis crónica y progresiva, de origen desconocido y se da sobre todo en mujeres y se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia en el hígado de anticuerpos del paciente, que no reconocen como propias a las células hepáticas y al confundirlas con elementos extraños y perjudiciales para el organismo, actúan destruyéndolas. Anormalidad en el HLA tipo 2 de la superficie de los hepatocitos o alteración en el sistema inmune post-infecciones virales. Puede provocar una reacción autoinmune del tipo celular en contra del tejido hepático. Hepatitis de origen tóxico. La hepatitis de origen tóxico puede ser causada por la presencia en el hígado de diversas sustancias como medicamentos, toxinas, etc. El daño podría producirse por la alteración de una de las enzimas presentes normalmente en el hígado denominada citocromo P450. Dicha alteración puede dar lugar a un aumento de productos tóxicos o impedir que se formen los elementos necesarios para la degradación de los mismos. También puede ocurrir que determinadas sustancias sean reconocidas por el sistema inmune como un agente extraño del que hay que deshacerse, de modo que sus células acudirán al hígado y desencadenarán la respuesta inflamatoria. Hepatitis isquémica. La hepatitis isquémica es causada por la disminución en el flujo sanguíneo hacia los hepatocitos. Usualmente es debido a la disminución en la presión sanguínea, shock, conocido también como shock hepático. Los pacientes con hepatitis isquémica generalmente se encuentran en mal estado debido a la causa subyacente al shock, que puede ser de origen hepático, sangrado masivo o falla del corazón. Raramente la hepatitis isquémica puede ser causada por problemas locales en los vasos sanguíneos. Hepatitis alcohólica.
producido por la ingesta de alcohol resulta en el daño directo debido al estrés oxidativo a nivel de los hepatocitos. Su pronóstico es variable yendo desde casos autolimitados hasta situaciones más severas. Estadísticas. La hepatitis es una enfermedad extremadamente infecciosa. Es 100 veces más infecciosa que el virus del VIH y está presente en todo el mundo. El número total de personas infectadas por el virus de la hepatitis en todo el mundo representa entre el 3 y el 6% de la población mundial. Una de cada 3 personas han estado expuestas al virus de la hepatitis B. Aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo están infectadas con el virus de la hepatitis. Más de 360 millones de personas son portadores de una hepatitis crónica. Estas personas pueden transmitir el virus. La hepatitis causa aproximadamente 600.000 muertos cada año. Según indicadores del Ministerio de Salud Pública, la tasa total de prevalencia de hepatitis en el Ecuador es de 32.6%, lo cual es más elevado de lo reportado por el Foro Mundial de la Salud. En los trabajadores de petróleos fue del 30.2%, de los cuales 11.3% resultaron crónicos. En los adolescentes, el 29.6% con el 5.9% de crónicos. Y en los trabajadores de la salud, la cifra llegó a 46% con el 9.5% de crónicos. Por su origen, vemos que por la transfusión ocupa el 6%, ya que el 90% de la hepatitis es post-transfusionales. Consumidores de drogas endovenosas, 42%. Exposición laboral, médicos, paramédicos, el 2%. Transfusión heterosexual, del 6 al 18%. Diálisis, del 0.6%. Contacto domiciliario, el 3%. No identificado, el 42%. Y hemofílicos, el 70 al 90%. En el Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública, se mantienen coberturas de vacunación sobre el 95% de eficacia con pentavalente introducida en el Esquema Nacional de Vacunación y que protege de la hepatitis y otras 4 enfermedades a los menores de 1 año. Durante el 2013 en el Ecuador se aplicaron 5.407 dosis a trabajadores de la salud, 6.269 dosis a trabajadoras sexuales y 4.627 dosis a estudiantes de la salud. Pese a ello, las coberturas de vacunación en grupos de riesgo aún no han alcanzado la meta fija en lograr una cobertura nacional del 95%. La vacuna contra la hepatitis es muy segura y efectiva. Además, es considerada como la primera vacuna contra el cáncer, ya que nos protege de la hepatitis, que causa el 80% de casos de cáncer de hígado en el mundo. Se necesitan únicamente 3 dosis para quedar protegido, con más de 1.000 millones de dosis aplicadas. Los estudios médicos y científicos han demostrado que la vacuna contra la hepatitis es una de las más seguras. En cuanto a costos, las vacunas en el mercado podemos encontrar para los viajeros medicamentos como el Kinrix para la hepatitis A y B adulto en $25. Para los niños, el Habrix pediátrico para la hepatitis A pediátrico en $20. El Tinrix Junior para la hepatitis A y B Junior en $15. Y para el adulto en el Habrix, 1.440 para la hepatitis A del adulto en $15. Y el Engerix para la hepatitis B en adulto en $15. El costo de la vacuna en los puntos móviles de la Cruz Roja es de $14.77, que representa un valor subsidiado del 40%.